Tengan con todos ustedes muy buenas tardes, estimados estudiantes. En esta semana número 9 ya del tercer y último trimestre, vamos a continuar con las semanas de nuestros temas de repaso y en esta vez vamos a ver como repaso el tema número 2 del tercer trimestre que ya hemos trabajado, lo vamos a reforzar en esta semana. Sí, vamos a ver la clase de verboides que nosotros tenemos. Hay que recordar que los verboides son aquellas formas ya no personales del verbo. Quiere decir que carecen de desinencia, y si carecen de desinencia no nos van a presentar los morfemas gramaticales que suelen presentarnos todos los verbos. Vamos a empezar con estas formas no personales. Como observamos en pantalla, leemos raíces verbales que carecen de desinencia, es decir, de accidentes gramaticales. Por ejemplo, tenemos el infinitivo amar, que es un verboide infinitivo. Tengo el infinitivo amado, que es un verboide participio. Y tengo amando, que es un verboide gerundio. Como podemos observar, en pantalla les he puesto una palabra de cada una de las formas no personales del verbo. Cuando hablamos de estas formas no personales del verbo, nos estamos refiriendo justamente a estas que observamos ahí, a los infinitivos, a los participios y a los gerundios. Vamos a hablar entonces, de la primera clase de los verboides que tenemos, como son los participios. Los infinitivos. Ya, ¿qué es un infinitivo? Un infinitivo, desde el punto de vista sintáctico, va a funcionar como un sustantivo. Lógicamente. Entonces, veamos, ¿no? Tenemos un infinitivo simple que se caracteriza por las terminaciones, por ejemplo, para la primera conjugación, que es ar, por ejemplo, amar. La segunda conjugación, que es ser, por ejemplo, temer. Y la tercera conjugación, que es ir, por ejemplo, partir. A estos infinitivos también los conocemos como verbos modelos. ¿Por qué los llegamos a conocer con el nombre de verbos modelos? Por la simple y sencilla razón de que son verbos que están en su estado primitivo o en su estado natural. Quiere decir que son verbos que no han sido conjugados. Una vez que nosotros a estos verbos modelos o infinitivos los conjuguemos en cualquiera de las personas gramaticales que tenemos, ya sea en número singular o plural, recién pasan a ser verbos, una vez que estén conjugados. Pero mientras tanto, si nosotros no los hemos conjugado, de ninguna manera podríamos catalogarlos como verbos. Esa es una forma, porque también tenemos una forma compuesta. Cuando hablamos del compuesto, hablamos del verbo auxiliar haber más un participio. Por ejemplo, tengo haber amado, haber temido y haber partido. Ahí está el compuesto, ¿cierto? El compuesto. Tengo los siguientes ejemplos. Tengo, por ejemplo, veamos la primera oración. El amar es una cualidad que solo el hombre conoce. El amar. Si nosotros hacemos la pregunta para reconocer sujeto y predicado, decimos, ¿qué es una cualidad que solo el hombre conoce? La respuesta sería el amar. Por lo tanto, el amor es un sujeto. Pero si observamos amar, es un infinitivo que pertenece a la primera conjugación. Pero en este caso, en esta oración, está funcionando como un sustantivo porque se ha sustantivado o nominalizado por la presencia del artículo, como podemos observar en pantalla, que es él, ¿cierto? Por lo tanto, aquí está cumpliendo la función de un sustantivo, En la segunda oración tenemos el haber amado ha sido suficiente. También el haber amado, ha sido suficiente, está funcionando como un sustantivo. El haber amado, por la presencia del artículo, te voy a amar toda la vida. ¿A quién te voy a amar toda la vida?
está funcionando el voy a amar, ¿cierto? Está funcionando como una perífrasis verbal, ya es una perífrasis verbal. Luego de haber visto a estos infinitivos conocidos como verbos modelos, que son la primera clase de verboides que tenemos, que ya sabemos que tiene 3 terminaciones, la terminación AR para la primera conjugación, la terminación ER para la segunda y la terminación IR para la tercera conjugación. Por último, luego, como segunda clase de verboides, tenemos a los participios. Los participios, desde el punto de vista sintáctico, ellos van a funcionar como un adjetivo. Como un adjetivo van a funcionar. Pero los participios se dividen en los participios activos y los participios pasivos. Los participios activos tenemos la terminación ante y ente. Por ejemplo, amante, pariente. En los pasivos tenemos a los participios pasivos regulares y irregulares. Los participios pasivos regulares tienen las siguientes terminaciones: ado y ido, ¿cierto? Por ejemplo, amado, temido, partido. Y los irregulares, toso y cho. Toso y cho. Nosotros, para convertir un participio de un infinitivo, por ejemplo, de la primera conjugación, que es AR, le corresponde la terminación ado. Para la tercera, la terminación ido. Y para la segunda, que es ser, la terminación ido. Y para la tercera, le puede corresponder ido o también cualquiera de las terminaciones del participio irregular toso o cho. Por ejemplo, de imprimir, que es un verboide o infinitivo que está en su estado natural o primitivo, para pasarlo a un participio no sería imprimido, sino sería impreso. Le estamos poniendo una de las terminaciones que tienen los participios pasivos irregulares, ¿sí? Recuerden, toso y cho conjugan para la tercera conjugación para convertirlos en un participio. Tengo, por ejemplo, ahí ejemplos del regular con ado, ido, amado, temido, partido, ¿cierto? Amado de la primera conjugación del verbo modelo amar, temido del verbo modelo temer y partido del verbo modelo partir, porque les pertenece también la terminación ido a la segunda y tercera conjugación, pero también podemos conjugarlas con los irregulares, la terminación toso y cho, cuando veamos de que la palabra no exista. Por ejemplo, con toso y cho, de escribir, escrito, de imprimir, impreso y de decir, dicho. No decido ni desado, porque no les pertenecen esas conjugaciones. Ejemplos, veamos los ejemplos que tenemos en este caso de participios. Hay que recordar que los participios, ellos desde el punto de vista sintáctico van a funcionar como adjetivos. Tenemos, por ejemplo, fue un niño amado. Vemos de que en esta oración fue un niño amado. Tenemos el participio que es amado, que les he subrayado ahí en pantalla. Es un participio regular, adjetivo, calificativo, ¿cierto? Porque le pertenece a la terminación ado, que viene de amar, por eso está esa terminación ado, y que está funcionando como adjetivo calificativo, como observamos ahí. En la siguiente oración, lo amado jamás será borrado. Observamos justamente de que aquí amado es un participio regular también, pero este participio pasivo regular está funcionando como adjetivo sustantivo, ¿cierto? Lo amado, porque es un adjetivo que por la presencia del artículo neutro que lo acompaña, lo está sustantivando o nominalizando. Y por lo tanto, aquí este amado, que es un participio, está funcionando como núcleo del sujeto al haber sido nominalizado o sustantivado. En la siguiente oración que observamos, vemos el amante se destituyó, se detuvo y miró. Vemos que es un participio regular, ¿cierto? Amante, ante, ahí está la terminación ante. Se detuvo y miró. Entonces tenemos en esta oración que es un participio activo y funciona como sustantivo
por la presencia del artículo que lo está acompañando y lo ha terminado nominalizando o sustantivando, en este caso al participio activo amante. Y como observamos también funciona como adjetivos, ¿cierto? Como adjetivos. Luego tenemos última clase de los verboides, como son los gerundios, Los gerundios, desde el punto de vista sintáctico, ellos van a funcionar como adverbios. ¿Por qué nosotros decimos de que van a funcionar como adverbios? En la mayoría de los casos ellos van a funcionar como adverbios, pero como adverbios de modo. ¿Por qué? Porque mayormente nosotros convertimos a un adjetivo lo adverbializamos cuando le agregamos a un adjetivo la terminación mente, ¿cierto? La terminación mente, o si hablamos desde el punto de vista morfológico, le agregamos el sufijo mente. Estaríamos justamente frente a un adjetivo que por agregarle la terminación mente, lo hemos adjetivizado, se vuelve como un adjetivo y entonces va a funcionar lógicamente como un participio, como un verboide. Entonces tenemos los siguientes. Tenemos al gerundio, que le decía que funciona como adverbio. Tenemos un gerundio simple y un gerundio compuesto. El gerundio simple funciona como adverbio, nos decíamos. A ver, veamos. Tenemos, por ejemplo, en el simple, tengo la terminación ando, yendo y yendo. Son las terminaciones que nosotros ya debemos de manejar para poder reconocer a un gerundio simple. Y en los gerundios compuestos, pues aquí tenemos a una construcción perifrástica de un verbo auxiliar más un participio. Por ejemplo, verbo auxiliar habiendo más participio, yo podría decir habiendo amado. O si vemos palabras, ejemplos con las terminaciones de ando, yendo y yendo, podríamos tener, por ejemplo, las palabras amando, partiendo y leyendo, ¿cierto? Tenemos gerundio simple. En el caso de compuesto estamos viendo de que es habiendo más un participio. Por ejemplo, habiendo amado, estaríamos frente a una perífrasis verbal, Observemos los ejemplos que tenemos. Por ejemplo, la primera oración, bebiendo solo lo encontramos. Que es lo que observamos nosotros en esta oración que tenemos en pantalla en estos momentos. Bebiendo solo lo encontramos ayer, ¿cierto? Lo encontramos, podríamos decir. Entonces, es un adverbio de modo. Entonces, está bebiendo, está funcionando aquí, ¿cierto? Este gerundio como un adverbio, de modo, por supuesto. En la siguiente oración tengo habiendo bebido bastante, me iré. Y justamente también en habiendo bebido, está funcionando como un adverbio de modo. Habiendo bebido bastante, me iré. Aquí justamente está subrayado, habiendo bebido. Lo he subrayado para que ustedes se den cuenta de que aquí todo esto funciona como un adverbio de modo. Y en la siguiente oración tenemos, por ejemplo, está bebiendo demasiado. Y en está bebiendo demasiado, justamente está bebiendo, lo que debemos subrayar es un verbo compuesto, ¿cierto? Está más bebiendo, está funcionando como un verbo compuesto, es decir, estaríamos frente a una perífrasis verbal, ¿sí? Entonces, jóvenes, esto es todo el repaso que hemos hecho en esta semana número 9 y espero de que visualicen los videos tutoriales para que tengan los temas bien claros y precisos y puedan responder satisfactoriamente en el día de su examen trimestral, que recuerden que empezamos justamente en la semana 9 las evaluaciones trimestrales, que empezamos el día lunes 30 de noviembre. Empezamos con los cursos de semana amarilla y en la segunda semana de evaluaciones ya estaríamos con los cursos de semana azul. Así que espero que hayan entendido. Visualicen por favor los videos tutoriales para que en un futuro
muy cercano, no tengamos ningún inconveniente. Eso es todo por esta semana y espero que les vaya súper bien. Y espero que triunfen en sus exámenes trimestrales. Luego tenemos acá los verbos auxiliares, ¿sí? Aquí también me olvidaba de esto, los verbos auxiliares. Tenemos, por ejemplo, que son verbos que han perdido su significado total o parcialmente y han pasado a formar parte de las formas compuestas. Por ejemplo, tenemos los verbos haber y ser. Haber y ser pueden funcionar con verbos con significado pleno en algunas oraciones. Por ejemplo, hay 3 cartas en la mesa. Mi primo es médico. Ahí tenemos haber y ser. Pero en otras se convierten en simples auxiliares, en otras circunstancias o en otras ocasiones. Por ejemplo, luego tengo la perífrasis verbal, que una perífrasis verbal son formas verbales compuestas constituidas por un verbo gramaticalizado que ha perdido su significado y un infinitivo, un gerundio o un participio. Entre ambas formas verbales puede haber una preposición o una conjunción. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos voy a casa de mi tía. Voy a casa de mi tía, el verbo ir implica moverse de un lugar hacia otro, ¿cierto? Porque voy a derivado del verbo modelo ir. Tengo voy a estudiar, el verbo ir ha perdido su significado y junto con las otras dos palabras se ha convertido en una sola forma verbal de estudiar, ¿cierto? Voy a estudiar, equivalente a estudiaré, por supuesto.